Buenas tardes, chicos. Voy a explicarles lo que es los niveles de intervención en fisioterapia. Recordando lo que habíamos visto en la última clase, habíamos visto que una atención que corresponde a lo que es niveles de atención siempre van a jerarquizar su abordaje a la población en función a la complejidad de la patología para poder resolver con eficiencia y eficacia las necesidades de la salud. Por eso decía la Asociación Mundial de Terapia Física que la promoción, prevención, tratamiento e intervención lo va a hacer el fisioterapeuta desde los distintos niveles de atención en salud. En ese sentido, habíamos visto lo que era el primer nivel de salud, que corresponde a lo que es las postas sanitarias, los centros de salud. Habíamos visto el segundo nivel, que corresponde a instituciones públicas con mayores servicios, y el tercer nivel, que correspondía a los centros de especialización y que contaban con terapia intensiva. El primer nivel es el nivel donde la mayoría de la población acude, por eso se abarca más o menos al 70 y 80% de la población. Son centros de baja complejidad, obviamente porque simplemente cuentan con los servicios básicos de enfermería, ginecología, medicina general y pediatría. Son los lugares donde están instaurados los sistemas de vacunación y promoción de la salud. En este nivel se hacen evaluaciones simples y lo que es el abordaje en vacunas colectivas. Se da un tratamiento, se da un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno a las necesidades más frecuentes. ¿Cuáles son las necesidades más frecuentes? Cortaduras, golpes, de baja escala, claro, vacunas, resfríos comunes, etc. Las funciones en este nivel de salud hacen relación a la creación y protección de entornos saludables. ¿Qué quiere decir? En este nivel me importa más proteger y promover lo que es un estilo de vida saludable, considerando riesgos y daños, para poder generar una recuperación pronta de la salud, considerando la situación local de la población. Este nivel hace referencia a las campañas de vacunación, a las campañas de promoción y salud para la protección del VIH-Sida. ¿Cómo entramos nosotros en el primer nivel de atención en salud? A través del abordaje kinésico para la prevención de alteraciones posturales, lo que es higiene postural en la comunidad, en la escuela, en las actividades de la vida diaria, que es lo que tenían que explicarme en sus trípticos. Todo lo que tenga que ver con promoción de la salud, higiene en la forma de la vestimenta, medidas de protección para no adquirir estrés, campañas de manejo del dolor. Entonces, todas esas campañas, desde el punto de vista fisioterapeuta, se aborda en este nivel de atención. El segundo nivel ya es un nivel que se va a enfocar en actividades más complejas. Su objetivo es promocionar la salud, prevenir la salud ante patologías agresivas y el diagnóstico precoz. A través de este sistema se generan dos tipos de servicios. Una atención ambulatoria especializada, cuando yo voy a hacerme una atención en el área de cardiología, reumatología. Y esto se va a dar, esta atención ambulatoria se va a dar porque el paciente ha sido derivado del primer nivel de atención en salud. También se genera lo que es el proceso de hospitalización a través de sistemas de urgencia. Por ejemplo, tenemos el Centro de Salud Cochabamba, que se encuentra en la región de lo que es la Cancha, el mercado
San Antonio, en el que se hacen servicios de atención en salud para lo que es urgencias ginecológicas. Pacientes que creen que van a dar a luz, que están con amenaza de aborto, que tienen situaciones oncológicas de urgencia, hemorragias, etcétera. Entonces se recibe este tipo de personas porque es un centro de especialización ginecobstetra para trabajar las urgencias que demanda la población. ¿Cuál es la función? Crear medidas de protección en entornos saludables, fomento de estilo de vida saludable, prevención de riesgos y daños, que quiere decir que no se agrave su cuadro, recuperación de la salud, análisis de la situación y lo que es el sistema de encuestas. Este tipo de atención hospitalaria tiene que ser a través de especialidades que pueden ser medicina interna, ginecología, cirugía, pediatría, anestesiología, con enfoque a lo que es prevenir riesgos y daños y la rehabilitación pronta del problema. Se dice que es ambulatoria y hospitalaria para lo que hace referencia a la recuperación y la rehabilitación de las personas. Y ya el tercer nivel de atención en salud constituye un centro de referencia de mayor complejidad y además que es regional, ya no es local. Abarca a todo el departamento de la ciudad de Cochabamba. Un ejemplo de este sistema de salud es el Hospital Clínico Viedma, que abarca todas las áreas de atención, desde pediatría, oncología, centro quemados, etc. Y el recibimiento de la población en esta área no discrimina área rural ni ciudadana, ni provincias, ni nada. Entonces, aloja a todas aquellas personas que tienen urgencia y necesitan un tratamiento especializado. Trabaja lo que son los problemas patológicos más completos y además trabaja aquellas patologías que necesitan equipos e instalaciones especializadas, como oncología, quemados, gastroenterología, etc. La función en este sistema es de mayor complejidad. Y en este sistema de salud es donde se inician las investigaciones y docencias clínicas. ¿Qué quiere decir? Que en estos sistemas las patologías más raras y los abordajes más frecuentes son investigados en la población que acude para ver si existe una evolución favorable en función de algún principio farmacológico, alguna técnica o terapia quirúrgica. Entonces, ahí es donde nacen las investigaciones científicas del área de la salud. Nosotros vamos a intervenir en todos los procesos anteriormente mencionados, en los tres niveles, desde la baja complejidad hasta la alta, considerando la recuperación, la compensación, la prevención y la promoción de la salud. El primer nivel de atención en salud va a tener dos consideraciones. Por una parte, chicos, vamos a tener que nosotros trabajamos con los pacientes a partir de un modelo que hace relación al funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Este nivel de intervención está en relación a aquellas personas que no han cursado una patología. Entonces, si no son personas que están bajo un criterio clínico constante, se aborda el nivel de funcionamiento o el modelo de funcionamiento. En cambio, existe otro modelo llamado el modelo de discapacidad, cuando mi paciente ya tiene patologías instauradas y progresivas. Este modelo de funcionamiento inicia con la promoción, prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. En cambio, el de discapacidad inicia la reversa.
Primero la recuperación, luego la compensación, prevención y promoción. Modelo de discapacidad, persona enferma. Modelo de funcionamiento, persona potencialmente sana. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo una persona sana, hipotéticamente ustedes como grupo, yo voy a prevenir su higiene postural al iniciar el semestre. Voy a dar las medidas preventivas. Voy a indicar las posiciones correctas de sentarse, descansar cuando hacen sus actividades de la vida diaria. Si es que no hicieran caso, entonces vamos a hacer un diagnóstico de las patologías aparentemente encontradas en ustedes y vamos a intervenir dándoles fisioterapia, kinesiología para la columna, etc. Esto me va a permitir que ustedes nuevamente se habiliten, que sean funcionales. Una vez que sean funcionales, yo voy a poder rehabilitarlos para que sigan haciendo su actividad en su entorno. Si trabajan con peso, si hacen actividades de escritorio, etc. En cambio, en este caso, ya me encuentro con la persona enferma. Supongamos un paciente de la tercera edad que ha perdido la funcionalidad en miembros superiores porque tiene una deficiencia senil, ha perdido la memoria. Y la memoria no es solo de los recuerdos, sino son memorias motoras y funcionales. Entonces, tengo que recuperar su cuadro. Tratar de compensar, que haga cosas que puedan compensar ciertas funciones que ha perdido. Una vez que mi paciente entre en un cuadro de compensación y trata de, entre comillas, mejorar su condición funcional, voy a generar medidas preventivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el uso de pasarelas para que no se caiga, uso del andador o burrito, etc. Entonces, y cada vez con estas actividades preventivas lo que hago es promocionar su salud, evitar que se deteriore más su patología. Entonces, cuando hablamos un nivel de funcionamiento, hablamos de la promoción de la salud, la combinación de los factores ambientales y educacionales, lo que ustedes han hecho. Generar un proceso de educación para mejorar lo que es el autocontrol sobre determinantes de nuestra salud. Ustedes han hecho la educación a través del tríptico y ¿para qué? Para mejorar los determinantes posturales sobre su salud, qué es incorrecto y qué es correcto para mantener la espalda saludable. Lo que les mostraba, transporte de mochilas, que es parte del primer nivel de atención en salud, higiene postural. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los otros niveles. Igual, la Confederación de Terapia Física hace referencia a que van a existir los niveles de promoción y prevención de la salud. Este nivel de prevención va a considerar lo que son la enfermedad y la discapacidad. Cuando hablamos de enfermedad va a considerar el factor de riesgo, expansión multisistémica y evitar las repeticiones o recidivas. En cambio, el modelo de discapacidad va a ver lo que es un proceso sano y un proceso de discapacidad. Cuando hablamos de factor de riesgo, hablamos de las enfermedades de base, lo que está muy de moda en la exposición de los médicos en cuanto al COVID. Las enfermedades de base son aquellas patologías que afectan el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y el sistema endocrino. Estas enfermedades de base, si yo las tengo, como la hipertensión, el accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer, osteoporosis, son enfermedades que están adquiridas por el ser humano. Imagínense que yo tengo problemas respiratorios o tengo lo que es la presión arterial alta y me convierto o sigo manteniendo mis hábitos de tabaco, no hago actividad física, estoy empezando a convertirme obeso, no me alimento bien. ¿Qué va a generar? Aumento de lípidos en mi sangre, azúcar elevada, etc. Entonces, estos factores
hacen que mi patología se agrave. Cuando existen estos factores o indicadores, se los denomina factor de riesgo. Aquellos elementos que hacen que se agrave una patología. Lo que es el virus del COVID. Ese es un factor de riesgo que acelera la patología en personas que tienen este factor de riesgo. Otra situación es la expansión multisistémica. Cuando hablamos de expansión multisistémica, hablamos de que ya existe una afección en los diferentes sistemas de nuestro organismo. Ahora, si yo tengo afectado diferentes sistemas de mi cuerpo, tengo que considerar mejorar esta situación. Aquí tenemos a nuestro paciente obeso, con daño cardíaco, daño gastrointestinal, pulmonar, está en reposo. Vamos a suponer que es un paciente que ha tenido una embolia y ha generado una afección a los diferentes sistemas. Mantenerlo en esta posición sedentaria va a hacer que estos sistemas aún más deterioren su función. ¿Qué hacemos en este nivel de prevención como fisioterapeuta? Incluir medidas que mejoren su situación y no se agraven sus enfermedades de base bajo ninguna situación de los factores de riesgo en su entorno. Este es el caso de generar una medida preventiva. Si mi paciente tiene este tipo de lesión y está en cama, inmovilizado, yo dosificaré un plano inclinado, que es esta camilla. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de la neumonía. Si está vertical, no van a acumular secreciones. Entonces minimiza el riesgo de la neumonía. Si está vertical, mi paciente no va a perder masa ósea, porque cuando uno está echado, las estructuras óseas tienden a perder su densidad. Por eso, este sistema de plano inclinado manda información para poder estar protegidos. Luego vamos a ver lo que es el riesgo, del riesgo de cálculos renales. ¿Por qué? Porque va a mejorar su flujo en cuanto a la excreción de orina al estar vertical. Luego vemos el punto de evitar recidivas. En este punto consideramos evitar nuevamente un cuadro patológico. ¿Quién no ha tenido un esguince de tobillo? La primera vez ha sido muy doloroso. Hemos estado inmovilizados y hemos tomado medidas preventivas. Con la fisioterapia nosotros podemos generar situaciones para evitar nuevamente las recidivas, usando un vendaje, una férula funcional, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, de lo que es la reacomodación articular. Entonces, eso va a evitar que nuevamente generemos otra lesión en el tobillo. ¿Cómo la generamos? A través de todas las medidas kinésicas propioceptivas para mejorar esta situación. Entonces, sí tenemos un abordaje en la prevención. El hacer estas actividades kinésicas evitan, por ejemplo, los jugadores tener nuevamente lesión en tobillo. Cuando consideramos el modelo de discapacidad, vamos a hablar acerca de la persona sana y la discapacidad, pero propiamente la discapacidad y la discapacidad secundaria. En el tercer punto, que hace referencia a la recuperación, nuestro objetivo es curar o mejorar el estado del paciente en términos de deficiencia, limitaciones de actividad y restricciones en la participación. En este sentido, nosotros trabajamos de forma activa y además trabajamos en lo que son los procesos de la enfermedad propiamente dicha y en los procesos de discapacidad.
Cuando abordamos lo que es la enfermedad activa, nosotros contamos con diferentes recursos. Vamos a considerar nuevamente el esguince de tobillo. Nosotros vamos a tener un cuadro patológico en etapa aguda. Vamos a través de nuestros aparatos, a través de lo que es la parte de kinesiología, mejorar la condición de esta lesión. Entonces, utilizaremos ultrasonido, haremos vendajes funcionales. Entonces, como fisioterapeutas trabajamos en la enfermedad activa. Otro ejemplo, cuando tenemos insuficiencias respiratorias, por ejemplo, en el área pediátrica o en cualquier etapa de la vida, nosotros generamos recursos kinésicos de movilización y contacto directo con el paciente para mejorar sus capacidades respiratorias, para mejorar la condición de lo que es el tórax. Entonces también estamos en la parte activa cuando existe un problema patológico propiamente dicho. Cuando trabajamos el modelo de discapacidad, vamos a ver que existen ya deficiencias en la población que trabajamos. Estas deficiencias, nosotros lo que vamos a hacer es evitar el proceso de limitación funcional, trabajando de manera activa con nuestro paciente, a través de todos los recursos kinésicos y funcionales que mejoren su capacidad. También trabajamos en lo que es la formación de personas que tienen restricciones. Tratamos de habilitar su funcionalidad, aquellas restricciones que ellos tienen, para que se desenvuelvan de manera normal en su ambiente social. El otro nivel que consideramos es el nivel de compensación. Obviamente existen patologías que van a tener un daño residual, que algunas habilidades las vamos a recuperar, pero no al 100%. Cuando sucede esto, por ejemplo, en el caso de un embolismo, una embolia, lo que nosotros trabajamos es la compensación de las funciones que han quedado con aquellas que han sido limitadas o eliminadas por la lesión cerebral. ¿Qué hacemos? Utilizamos ayudas kinésicas, por ejemplo, que ayuden a movilizar el segmento dañado a través del movimiento sano, para que ella pueda compensar con eso la actividad de vestirse, como pueden ver en la imagen. También podemos utilizar elementos kinésicos para que ellos puedan ser autoindependientes, autosuficientes. Uno de esos ejemplos es la habilitación. Cuando trabajamos la habilitación, trabajamos con aquellas personas que han perdido una función y que habitualmente no la han desarrollado, como lo que es la agenesia de miembros superiores, que quiere decir que no se han desarrollado los miembros superiores o que han tenido algún tipo de mutilación desde su edad pediátrica. Entonces nosotros vamos a tener que sustituir la función de los brazos y habilitar otro segmento para que esta persona genere habilidades y se pueda adecuar al entorno en el que se desempeña, como es el caso de esta imagen. Esta otra, por ejemplo, igual tiene una agenesia en miembros superiores, lo que no ha hecho limitar a esta persona a desenvolverse cabalmente en su entorno social o al tratar de habilitarse de manera real en todas las actividades que él deseaba y quería desempeñar. Esta es una persona que ha nacido con esta alteración funcional, pero que sin embargo no ha generado limitantes a sus capacidades. Karen Maynard es una de estas personas que ha tratado a través de la habilitación adaptarse y adecuarse de una cosa para que se desempeñe de manera normal en una función o en una actividad normal
y habitual. Otro proceso es la rehabilitación. La rehabilitación hace referencia a un conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida que haya sido disminuida por alguna lesión, trauma o enfermedad. Esto es lo que muy comúnmente vemos en nuestra rehabilitación, en nuestros consultorios. Tratamos de rehabilitar algo que han perdido, enseñándole la educación motora, pero también la educación somatofuncional. En esta etapa lo que nosotros queremos es generar este proceso, recuperar a la persona. Recuperar o mejorar considerando los términos de deficiencia, limitaciones y restricción. Entonces, también tenemos intervención en lo que es la recuperación y prevención, que es parte de lo que tenían que exponer. Y ya para terminar, el miedo es la discapacidad más grande de todas. Así que chicos, no tengan miedo de empezar a abordar los diferentes niveles de atención en salud para que ustedes sean un ejemplo de personas rehabilitadoras, promocionadoras, diagnosticadoras de los diferentes cuadros patológicos con el que nos podamos encontrar a lo largo de nuestra formación como profesionales y cuando ustedes ya ingresen a la vida laboral. Así que no tengan miedo de hacer sus tareas, que para eso están, para aprender. Con esto vamos a finalizar lo que son los niveles de atención en salud desde el punto de vista fisioterapéutico.